Bueno, y aquí estamos en el piso de la Bolsa de Nueva York. Como ustedes saben, hoy es jueves 9 de julio y estamos con un queridísimo invitado latino, un poco triste por lo de Colombia, porque él es colombiano, pero trabaja para un banco interesante. Obviamente lo conocemos también para los que hablan portugués, que es XP Investimento de nuestro queridísimo amigo Benchimol. A él lo tenemos en la tribuna remotamente, pero él lo tenemos en vivo. Le damos las gracias y tenemos que lanzarlo a los leones porque él y yo estábamos hablando del euro. No, hay que comprar euro. Se nos fue el trade para el otro lado. Qué bueno tenerte. Qué bueno Víctor, por Dios, a ti mil gracias por tenerme. Y no solamente eso, sino es un gran amigo de hace años y definitivamente uno de los mejores en la comunidad de Miami. Bueno, la pregunta, ¿qué crees con el euro? Porque yo me acordé de esa conversación que tuvimos, se nos vino de vuelta, el dólar sigue estando fuerte, a pesar de todo, la resiliencia es enorme. Te tenemos a ti, cuéntanos. A ver, yo sigo con alguna gente dirá qué tipo tan terco, pero yo te voy a explicar por qué sigo pensando que el euro se va a ir a 1.20. Porque mi trabajo es mirar las tendencias a largo plazo. Y si tú miras las tendencias a largo plazo del dólar norteamericano en términos reales, estamos aún en niveles extremadamente caros. O sea, el dólar norteamericano está muy caro. Las personas que vivimos en Estados Unidos lo sentimos. Ir a Europa sale muchísimo más barato. El europeo que viene a Estados Unidos dice que como todo está carísimo, etcétera, porque el dólar está muy caro. Y normalmente son ciclos de más o menos 10 años. Entonces yo creo que estamos en el pico de la valoración del dólar norteamericano, que es muy parecido al pico que se vio en el 2001, antes que comenzara una depreciación muy fuerte del dólar norteamericano. Y creo que los próximos 5 o 10 años van a ser iguales. ¿Por qué? Porque yo, a diferencia de lo que piensa mucha gente, yo estoy convencido de que la Reserva Federal no va a subir tasas de interés, no las va a subir. ¿Por qué? Porque lo de Irán se va a arreglar, no sé si hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 2 semanas o 3, pero se va a arreglar, punto. Y el petróleo WTI, si baja $65, la gasolina en Estados Unidos va a colapsar más o menos un 25-30% en los próximos 3 meses. Si eso pasa, la inflación va a bajar. Si la inflación baja y el empleo, pues no es que está regular el empleo, no es que estemos 52 mil nuevos empleos en un mes, no es mucho para una economía que emplea más o menos 169 millones de personas. Está estancado el empleo. Entonces, si tú eres un dual mandate central bank como la Fed, que tienes que mirar crecimiento e inflación, y el crecimiento está al 1% más o menos y la inflación bajando, ¿para qué diablos vas a subir tasas de interés? Bueno, una de las cosas que no solamente te doy la razón, no es que yo te estoy juzgando, pero que hace mucho sentido con lo que estás diciendo, es que cuando leímos las minutas del día de ayer, que se dieron el día 8 de julio y estuvimos a las 2 de la tarde mirando qué se discutía, todos estaban capciosos de poder subir tasas cortoplacistas, pero también decían, vamos a volver a la meta del 2%, tenemos que examinar recortes de tasa. Y obviamente está un poco nublado esto con el tema de Irán. Dices que crees que se va a solucionar. Sí. Bueno, de una manera o de otra, o apretando el botón rojo o llegando a una mesa de negociación. Pero ¿crees que hay una escalada? Porque cuando hablábamos con la gente aquí, Alberto, y qué bueno que tú estás en la bolsa, hay algunos que me están diciendo, estamos due, es decir, debemos entrar en un periodo de volatilidad sí o sí durante los próximos días. Y el catalizador pareciera ser el que se desvíe lo que pasa en el Estrecho de Hormuz. ¿Qué crees que hay allí? Porque ahí hay ruido. Ya vamos a volver a lo del euro, pero ahí hay ruido. ¿Qué ves allí? Pues mira, yo veo Estados Unidos perdiendo la paciencia y por eso creo que hubo lo que hubo en los últimos días de Estados Unidos mandar un mensaje. Víctor, seamos sinceros, Irán no tiene capacidad militar, no tiene aviones, no tiene Navy. O sea, lo único que tiene son drones y un par de misiles para tratar de afectar el flujo de petróleo a través del Estrecho de Hormuz. Pero eso es tremendo. Eso es precisamente su poder actual. El poder actual que ellos tienen es cómo yo descarrilo vía los precios del petróleo la economía mundial. Entonces, ¿qué crees que puede pasar allí? Pero fíjate que ya estamos en esas, el petróleo nunca subió a 80 y pico. O sea, si estuviéramos a 120, 130, sí. Mira, este es el choque de petróleo más grande de la historia. Esto no hubiera pasado. Ucrania y Rusia es nada comparado con esto, porque estamos hablando de 20 millones de barriles de petróleo. Ucrania y Rusia, pues estábamos hablando de 3 millones de reducción, no es más. Pero mira lo que pasó. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Y la única respuesta que yo te tengo, Víctor, es que el mercado de petróleo está completamente convencido de que hoy en día no hay un problema de falta de oferta de petróleo, sino de exceso de oferta de petróleo. Y por eso es que, y eso técnicamente se llama que la curva está en backwardation, que quiere decir que el precio del spot es más alto que el precio del contrato, digamos, al 2032. Y cuando tú tienes eso, la única posible explicación
es que el mercado está convencido de que hay muchísimo más petróleo de lo que el mundo va a consumir. Y la otra cosa que también estoy convencido, la falta de incremento del spot tiene que ver con lo que hizo China en términos de soltar petróleo que tenía en sus reservas. Y al no importar ese petróleo, a pesar de que no estaba fluyendo en el estrecho de Hormuz, pues había suficiente de Estados Unidos mandando, por ejemplo, a Europa. Estados Unidos hoy en día es el mayor exportador de petróleo en el mundo por mucho. Está exportando 6 y pico millones de barriles. Entonces, una cosa le está ganando Arabia Saudita, pues porque Arabia Saudita obviamente tiene el problema del estrecho de Hormuz en este momento. Entonces, son cosas que han pasado que son difíciles de explicar, pero que realmente y a ver, Víctor, después de trabajar 26 años en el mercado, yo te digo una cosa, lo que más aprendí uno es que uno tiene que ser muy humilde con el mercado. My name is Tim Grover. I'm a performance coach and a motivational speaker. Porque es muy difícil. Mira, a mí me encanta precisamente porque cuando hablamos ahorita y volvemos al tema del euro, estás muy claro de que el ruido de corto plazo no te puede eliminar la lógica de mediano. Y obviamente hay algo que debería empezar a pasar, que es indudablemente si se llega a un acuerdo en esa guerra, otra de Ucrania y Rusia, que pareciera que se puede llegar, el mayor beneficiado es Europa. Entonces, yo creo que ahí estás tocando un punto interesante. Obviamente, a lo mejor el estómago dará un poquito si te adelantas mucho, porque no lo vas a ver inmediatamente en la tendencia apostándole al euro. Pero hay otra cosa que me llama la atención, es cuando tú estás con los clientes, cuando los clientes institucionales, Alberto habla con los clientes institucionales de XP Investimentos, ¿qué piensas de Europa? Porque yo estoy positivo en Europa, pero veo muchos nubarrones de muchos de los analistas hablándonos del excepcionalismo americano. Sí, claro, es resiliencia, pero a mí me gusta pues el mercado europeo y lo he venido diciendo desde hace alrededor de un mes. ¿Qué ves tú allí? Mira, desde el punto de vista de valor relativo, tú no puedes decir que Europa no es una buena opción. En términos de valor relativo, ¿qué es valor relativo? Pues, ¿a cuánto vale la bolsa de Europa en términos de múltiplos versus la de Estados Unidos? Europa está mal contado 30 y pico % más barato que Estados Unidos. Siempre ha estado más barato, pero no 30 y pico %. Entonces eso es un tema importantísimo. ¿Qué creo yo que necesita Europa? Europa necesita vivir esta catarsis que está viviendo en este momento, que es una catarsis importante. Están cuestionando mucho su modelo económico. Alemania se está dando contra la pared por haber cerrado las plantas nucleares. Yo creo que eso va a pasar a la historia como el peor error geopolítico de la historia de Alemania. ¿Para qué cierras una planta nuclear? La planta nuclear no genera CO2. Si el tema es un tema de CO2, ¿para qué la cierras? Porque el ambientalismo extremo los llevó a cometer esos errores. Pero yo veo que la gente se está dando cuenta de que eso fue un error y se devuelve. Entonces, supongamos que Alemania vuelve a un futuro nuclear. Excelente, bajan los precios de la industria. ¿Eso a qué le ayuda? BMW, Audi, Mercedes, etcétera, porque están perdiendo competitividad porque la energía en Alemania es ridículamente cara. Pero yo creo que el liderazgo actual en Europa, en la mayoría de los países, Meloni, etcétera, están entendiendo que hay que ser más amigable con el sector privado. Bueno, tocaste un tema importante y como nosotros estamos en la tribuna de negocios televisión, yo creo que es importante que toquemos el tema de lo que pasó ayer con Trump. Trump es mercurial, no lo vamos a negar. Y dice, no hagan más negocio con España, algo que es next to impossible, es decir, prácticamente imposible. Pero cuéntame, porque hay algunos que me han dicho, ahora es que hay que comprar España, porque eso también se va a acomodar dentro de una semana. ¿Qué ves allí? Eso no va a pasar nada, o sea, como tú dices, es imposible. A ver, Víctor, yo estoy en España el próximo jueves. No voy a dejar de ir a España porque el señor presidente Trump está más genio o porque Sánchez no es de mis afectos, el hombre, no importa, es irrelevante. Esto va mucho, hay mucha interconexión, mucha relación y esa va a seguir existiendo. Ahora, hay unas críticas válidas de la administración del presidente Trump para con España, eso es cierto, pero también hay otras críticas válidas al otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Yo creo que pues, es como una relación de dos primos hermanos que tuvieron un encontrón y no se hablan en una semana y a la semana siguiente se vuelven a hablar, porque ¿qué más vas a hacer? Somos familia. Bernal, cambiando el tema, vámonos al 10 años. El 10 años nos estuvo tocando 4.30 y pico, después de la primera reunión de Kevin Warsh, esas minutas más o menos estuvieron positivas, pero el 10 años hace rato lo vi en 4.56, 4.57, me da miedo que se me ponga por encima de 4.60 porque no debería, pero me da miedo porque
no sé cómo vamos a tener la inflación. No sé si realmente el tema es petrolero o realmente con la inversión en inteligencia artificial y con todos los otros componentes que hay en el sentido de la política monetaria, vamos a seguir teniendo números calientes. ¿Qué ves allí? Tú y yo seguimos Trueflation, que es un portal que nos da algunas ideas, data alternativa, pero ¿qué estás viendo en el 10 años? Porque pareciera que sería una oportunidad de compra. No lo ven así los bond vigilantes por el problema de la deuda. Cuéntanos allí. Yo lo sigo comprando juiciosamente todos los meses. Yo tengo una inversión que pondera cada mes y sigue comprando. Yo sigo comprando en estos niveles. Para mí, un 10 años a 4.50 es algo que yo no puedo explicar. Y te voy a decir por qué. Porque si el petróleo se va a 65, como yo pienso que va a pasar, porque algo va a pasar, o hay conversaciones, o Estados Unidos vuelve a atacar y destruye varias cosas en la isla esta donde Irán exporta, eso ahí realmente deja a Irán completamente asfixiado porque Irán necesita recursos. Entonces yo creo que esto se va a arreglar. Muy pronto se va a arreglar. El petróleo baja a 65, ¿sabes cuánto es un petróleo? El petróleo de 65 es consistente con un bono de 10 años a 4.1%. Oigamos eso, 4.1%. 4.1. Entonces, mi trabajo, Víctor, yo no puedo ver el futuro, es tratar de analizar lo que ha pasado en el pasado y tratar de proyectar el futuro. Si yo sé que cuando el petróleo está alrededor de 65, normalmente el bono de 10 años está a 4 o a 4.1%, y yo sé que el petróleo se va a ir a 65, ¿qué hago yo con un 10 años a 4.50? Lo compro. This guy now has 9 of them. This is the dress color polo by Colors & Co. My official Monday through Friday. Lo compro. ¿Me puedo equivocar? Obvio, pero yo creo que hay mucha más posibilidad de que se vaya de 4.50 a 4 a que se vaya de 4.50 a 4.65, por ejemplo. Nos están viendo ahí en la tribuna y entonces yo creo que para culminar, dos preguntas. Tus explicaciones con respecto al proceso del crédito privado. Tenemos fondos como Blue Owl, que tú sabes, bastante golpeado, cerró las puertas y dijo, no les puedo dar más dinero. Blackstone también hizo algo similar, Apolo lo ha venido haciendo. Y también quiero que me cuentes, chico, todo lo que tú crees que puede estar pasando con el Bitcoin. Porque hay algunos, como el presidente de Coitú, que dice, de eso hay que deslastrarse. Esto ya no es la misma magia, pero el presidente Trump dice, pero yo soy super Bitcoin president. Sí. ¿Qué hay ahí? Cuéntame aquí, entonces, crédito privado y Bitcoin, para que le demos paso a los estudios. Mira, crédito privado, yo creo que la gente hace un paralelo mal pensado. O sea, dice, un problema en crédito privado es lo mismo que pasó con los CDS o los CDOs del 2008. Son dos animales completamente diferentes. Por la primera razón, porque la mayoría de los activos de crédito privado no están apalancados. Es una deuda, simplemente, de acuerdo, se equivocaron. Hay compañías que les prestaron demasiado y están en problemas financieros, así como si un banco le prestó a un emprendimiento a Alberto Bernal y no le fue bien, pues se perdió la plática. ¿Qué vamos a hacer? Eso pasa en el mundo, en finanzas, en la vida, a veces se gana, a veces se pierde. Pero tú dices que no está, que no es sistémico y que no está totalmente el leverage, pues, desde el punto de vista que tenían los CDOs y todo lo que tiene que ver con la crisis, aquello de los mortgages. Exacto, y además la gente que está atrapada en esas inversiones, todos son professional investors. Porque tú para invertir en private credit tienes que ser un professional investor, básicamente. Claro. Eso no es una abuelita en las afueras de Madrid, no. Estos son gente profesional que ¿qué van a hacer? Van a tener que aceptar que les cerraron los estos, llegar a un proceso de negociación y si el activo valía 100, ya no vale 100 porque hay que hacerle un haircut, vale 60%. Entonces haces un mark to market de 60% y perdiste esa plática. ¿Qué más vamos a hacer? Punto. Es lo que hay. Ahora, es una parte mínima del private equity. Entonces, es bueno que lo digas, ¿no? Sí, no es un tema de todo. Y por último, Bitcoin. ¿Tienes Bitcoin? ¿Te gusta? Yo tengo Bitcoin. Bueno, lo tengo porque una amiga que es un PhD de matemática de Stanford, un día me sentó, me explicó absolutamente todo lo de Bitcoin y Ethereum, creo que le entendí el 10%, pero me hizo prometer, esto hace varios años, que iba a comprar para la cuenta de los niños, y ahí lo tengo. ¿Y te gusta aquí? ¿Qué te parece que estás Pues viendo? Mira, esto lo hemos visto 1000 veces, es un activo extremadamente volátil, pero yo he visto el Bitcoin yendo de 30,000 a 100,000, de 100,000 a 60 quién sabe hasta dónde vaya, de golpe se va a 80, de golpe se va a 40, pero yo lo que entiendo es lo siguiente, el 99.9% del Bitcoin que se iba a crear ya se creó.
no puede crear más. Ya hay escasez. Ya no puede crear más, es imposible crear más. Y hay mucha gente que ya está entrándole desde los 401ks, por ejemplo. Entonces supongamos que todas las cuentas de 401k en Estados Unidos invierten un 1% en Bitcoin. Si no hay oferta, definitivamente Tiene que subir el precio. No hay otra, tiene que subir el precio. Entonces, mientras haya demanda, que debería haber por diversificación y pues porque es un asset class. Mira, JP Morgan no le gustaba, hoy en día lo ofrece. XP sí fue uno de los que se entró primero con cripto y pues ha ido bien la cosa. Pero la mayoría de los bancos de inversión de Wall Street, que al principio eran muy agnósticos ante esto, ya están montados. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí desde el piso de la bolsa. No, yo me lleno de eso porque tú sabes que yo soy latino, me encanta, además que eres un gran amigo de un país hermano que nos ha ayudado mucho a los venezolanos, que ahora está excelente Colombia. Por allá vamos a estar en Andrés Carne de Res, en mis amigos de Bogotá. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno. Mi gracias a ti, mi gracias a Negocios por la invitación.